Muy buenas, les habla William Martínez Pomares y hoy vamos a trabajar como tema patrones. Vamos a hablar sobre patrones de diseño y también de patrones arquitecturales. Vamos a explicar un poquito cuál es el concepto de patrón y adicionalmente vamos a ver unos cuantos patrones que son bastante útiles, de los más utilizados y que podrían ayudarlos a poder realizar mejor el trabajo en desarrollo y en diseño. Comencemos. En primer lugar, cuando hablamos de patrones, podemos estar hablando de dos tipos. En realidad hay tres. Hay uno de mucho más bajo nivel que se llama idiom. Pero nosotros vamos a enfocarnos ahora en dos, los dos más conocidos, que son los patrones de diseño y los patrones arquitecturales, que no se llaman patrones arquitecturales, sino estilos arquitecturales. La idea entre estos dos es básicamente este, tener ya una solución pensada, probada, que se aplica a cierto problema bajo cierto contexto y me ayuda a mí a no inventar el agua tibia. Esa es la idea de los patrones, en particular los patrones de diseño, que hablan un poco sobre cómo resolver problemas muy específicos o cómo este, organizar las clases o las estructuras que yo tengo para poder resolver un problema específico. Mientras que cuando estamos hablando de patrón arquitectural, estamos hablando de cómo voy a armar la arquitectura, que es básicamente una serie de componentes que se interrelacionan entre sí, y cómo esos componentes o qué rol van a jugar esos componentes y cómo va a ser esa interacción. A eso es a lo que vamos con el estudio arquitectural. Pero vamos paso por paso. Primero veamos lo que son los patrones. El patrón, como ya había comentado, es una idea reutilizable. De hecho, la idea de los patrones viene de la arquitectura, porque hay un arquitecto una vez llegó y se puso a pensar, mira qué interesante, porque cuando estamos haciendo trabajos arquitecturales hay cosas que yo puedo repetir, soluciones que yo puedo reusar en otros contextos. Y se le ocurrió que a eso se le iba a llamar patrón. Entonces, eso se aplicó ahora también como idea a la informática. Y en este caso, nosotros estamos trabajando con este, los patrones, que son básicamente una idea reutilizable. La idea de esto es que hay mucha gente que en algún momento, cuando estaba trabajando y desarrollando cosas o diseñando cosas, dijo, mira, esto lo puedo hacer de esta manera. Y esa fue una idea que luego mucha gente comenzó a utilizar y vieron que era buena, vieron que funcionaba, vieron que se aplicaba al contexto y entonces se definió como patrón. De hecho, hay gente que lo que hace es simplemente revisar cuáles son las ideas y las diferentes soluciones que se le han dado a diferentes problemas y los mete en catálogos, son catálogos de patrones. El más famoso es el de Gang of Four, básicamente es un libro escrito por 4 personas y los autores sacaron una lista de patrones de diseño que son los patrones más conocidos por el mundo, los más típicos, de los que vamos a ver unos tres. Entonces, la idea es eso, tener algo que yo puedo reutilizar, una idea de diseño, una forma de resolver un problema que yo puedo usar una y otra vez, aplicada obviamente a diferentes problemas, pero que tengan una analogía entre ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito para tener un patrón? Primero, un contexto. La idea de un patrón es que yo puedo utilizarlo si manejo el mismo contexto, obviamente en el que se aplicaría tal patrón. No sé, si estoy trabajando en la creación de objetos complejos, pues obviamente voy a utilizar un patrón, pero si estoy trabajando, no sé, en la estructura de mi programa, pues obviamente el patrón de construcción de objetos complejos no calzaría, porque son contextos o necesidades diferentes. Luego debe existir un problema que tengo que resolver. Por ejemplo, ahora que mencioné el caso del objeto complejo, ¿cómo hago, por ejemplo, si tengo un objeto, digamos el objeto persona, que tengo que construir y tengo que buscar información de un montón de lados? O sea, es muy difícil construir ese objeto. Bueno, ese es el problema que yo tengo que resolver y puedo utilizar un patrón para resolverlo. Luego, obviamente, en el patrón va a venir cuál es el contexto, cuál es el problema y necesito una solución. Entonces va a venir la solución. La solución del patrón es aquella estructura, aquellos pasos, aquellas ideas que me van a decir cómo puedo yo resolver el problema dentro de tal contexto. Pero la definición de un patrón no viene completa, sino viene con las consecuencias. Las consecuencias es que me dicen, bueno, si usted utiliza este patrón, vea que va a gastar más memoria. Si usted utiliza este patrón, vea que va a tener
más acoplamientos. Si usted utiliza este patrón, vea que, no sé, va a amarrarse a tal tecnología que usted tiene que usar. Entonces, utilizar un patrón tiene que aplicarse al contexto para solucionar un problema en el cual se aplica una solución y esa solución va a tener consecuencias. Tengo entonces que tener todos estos elementos y estar seguro de que todo calza para poder utilizar el patrón. Los patrones no se utilizan por deporte o simplemente porque me pidieron que utilizara patrones y escogí unos cuantos y los utilicé. No, tienen que pensarse muy bien para que no causen daño, sino más bien que traigan beneficio porque se aplican en el momento correcto. Revisemos unos cuantos de estos patrones. Por ejemplo, del Gang of Four tenemos tres tipos de patrones. El primero de ellos es el patrón tipo creacional. Son un grupo de patrones que me ayuden a mí a crear objetos, a crear instancias, clases. Entonces, vea, aquí tengo este que se llama el constructor o el builder, el constructor o builder. En este, la idea es, como yo les decía, mira, es que tengo una clase persona y esa clase persona de ahí tiene que ir a buscar información del seguro, información del gobierno, información de Hacienda, información de los bancos, para poder construir ese objeto bastante complejo. Entonces, si hay muchos lugares que van a estar construyendo ese objeto o lo voy a tener que construir varias veces, entonces en lugar de meter todo el código de construcción del objeto, es decir, hacer todas las llamadas y todo para poder construir el objeto, en lugar de meterlo en mi línea principal de lógica de negocios, yo lo que hago es utilizo mejor el constructor. El constructor básicamente incluye, o el modelo del constructor, el patrón del constructor incluye un director, que es el que va a llamar a construir. Luego tengo un builder, que es básicamente una interfaz sobre cómo construye las cosas, y tengo una construcción, un constructor concreto, ¿verdad? Que es el que me va a generar el producto. Muy bien, entonces, el director vaya a utilizar la interfaz Builder para poder decir, vea, Builder, por favor, construyame este objeto. Y el constructor va a llamar a la clase concreta de construcción que va a ir y traer todas las cosas para armar nuestro producto, en este caso, o la persona en el ejemplo que yo estaba mencionándoles. Ahora bien, ¿por qué una interfaz? Bueno, yo puedo tener diferentes maneras de construir una persona. ¿Qué tal si quiero construir una persona? Pero de ahí, si la persona es casada, tengo que llamar a ciertas cosas. Si la persona es una persona física, se maneja diferente, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que concretamente la construcción de los diferentes tipos de personas sea diferente dependiendo del tipo. Para evitar tener que tener un montón de constructores o interfaces o un montón de constructores, yo lo que hago es construir una sola interfaz que se llama Builder, en este caso con un método que se llama BuildPart. Y entonces el director le va a decir Builder, BuildPart, y este Builder va a saber cuál constructor particular tiene que llamar dependiendo del tipo de persona para poder generar el producto. Básicamente por ahí es por donde va la idea de Builder. Noten que toda la complejidad de la construcción de la clase va a estar dentro del builder concreto. Eso me permite a mí desacoplar completamente lo que es el director de los builders y entonces yo puedo, dependiendo de la complejidad que puede ir cambiando en el tiempo, ir ajustando los builders y el director simplemente queda exactamente igual porque está llamando una interfaz que es inmutable, no se mueve. Entonces, este es un tipo de patrón de diseño que me ayuda a mí a crear cosas. Ahora, este otro es un tipo de patrón de diseño estructural que me ayuda a mí con la estructura de las diferentes clases. Por ejemplo, este se llama adaptador. El adaptador viene del sentido no sé si ustedes han a veces trabajado con cosas eléctricas, ¿verdad? Y resulta que el enchufe no calza. Entonces ustedes compran un adaptador, el adaptador llega y tiene un tipo de enchufe y cuando se pega a la pared tiene otro tipo de enchufe y entonces ya pueden conectar su aparato a, no sé, en un país extraño, ¿verdad? Donde los enchufes son cuadrados en lugar de redondos. Entonces, esos son adaptadores. Son cosas que me ayudan a mí a conectar lo que yo tengo con algo que no es compatible de conexión, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo tengo un cliente y este cliente tiene que llamar un método llamado método A, ¿verdad? Pero la clase a la cual yo tengo que llamarle el método A no tiene un método A, el método se llama método B. Hacen más o menos lo mismo y es lo que yo necesito que hagan, pero de ahí
yo usualmente llamo a método A en todo el mundo. Pero esta clase en particular no tiene método A, sino que tiene método B. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer en el cliente? Bueno, tal vez poner un gran if que diga, si es de este tipo, entonces llame método A. Si es de este otro tipo, pues llámeme el método B. Obviamente no queremos eso. Dentro de la parte de la programación nos gustaría que todas las clases a las cuales vamos a ejecutarle el método, a hacer el trabajo, se tuvieran el método A. Para eso, entonces, yo hago un adaptador. El adaptador o el adaptor, es una clasecita intermedia que va a exponer el método A. Le va a decir, no se preocupe, no se preocupe, cliente, yo tengo el método A, así que llame el método A a mí. Pero cuando el cliente llama el método A del adaptador, el adaptador tiene referencia al adaptado, el adaptee, que es el que está aquí arriba, que es el que tiene el método B. Entonces, cuando el cliente llama del adaptador el método A, el adaptador va a llamar el método B del adaptee. Entonces, para el cliente, ahora todas las clases tienen método A y las puede llamar a todas con método A sin ningún tipo de problema. El que le hace la conversión de método A a método B es nuestro amigo el adaptor, o sea, la clase que está en medio, que hace la conversión entre una llamada y la otra. No solamente entre llamadas, sino también otro tipo de funcionalidades. No sé, por ejemplo, este, yo podría hacer cosas como que el cliente necesita fechas con formato fecha, este, o textos de fecha formato ISO. Y resulta que el adaptador, el adaptado que está arriba, devuelve la fecha, pero no en formato ISO, sino en otro formato, este, un formato británico ahí con una zona horaria diferente. Entonces el adaptador podría agarrar esa fecha, convertirla a formato ISO y dársela al cliente. Y de esa manera tenemos una adaptación de datos, una adaptación de métodos que me permite al cliente no entrar en una complejidad terrible llamando y tratando de traducir cosas de todo el mundo cuando las son diferentes. Básicamente este patrón de diseño me ayuda a poder hacer eso. Ahora bien, otro más. Otro tipo de patrón de diseño dentro del patrón de diseño es el patrón de comportamiento. Los patrones de comportamiento es básicamente patrones que me ayudan a modelar, resolver problemas en cómo las clases van a comportarse y relacionarse entre sí. En este caso es un patrón bastante, bueno, es un poco conocido, se llama el patrón observador, el observer. Este patrón básicamente lo que hace es, yo le puedo decir, vea, observador, vigíleme estos objetos y en el momento en el que alguno de ellos cambie de estado, notifíqueme a toda la gente que se va a registrar con usted. Entonces, usualmente lo que tengo es una interfaz observer, ¿verdad? Donde voy a tener las actualizaciones. Tengo observadores concretos que son los que van a estar vigilando clasecitas directamente y cada vez que existe un cambio de estado van a llamar ¿cómo se llama? Una función de actualización y eso me va a generar a mí una llamada o una notificación a toda la lista de observadores que están vigilando los datos. Bueno, básicamente de hecho más adelante vamos a ver un ejemplo que tiene que ver un poco más con buses de evento y buses de mensaje, pero la idea es tener a alguien que esté vigilando que haya algún tipo de cambio de estado y en el momento en que lo haya, notifica a los observadores. Entonces, yo me puedo registrar como observador y decir, por favor, dígame en el momento en que, no sé, suba mi dinero en una cuenta o alguien más cambie de estado de alguna manera. Y la idea entonces del patrón de diseño observador es justamente esa. Evita que los observadores o la gente que está interesada en un diseño tenga que estar haciendo pooling. El pooling es básicamente entrar en un ciclo donde pregunto, ¿ya cambiaste? ¿Ya cambiaste? ¿Ya cambiaste? Y me quedo en ese ciclo, ¿verdad? Gasto procesador y gasto todo esperando, preguntando 1000 veces si ya cambió. Con este otro, pues yo no hago nada, yo simplemente no entro en ningún ciclo, me quedo tranquilo esperando que me llamen, porque me van a llamar cuando hay un cambio. Entonces, alguien más está observando y me va a llamar a mí cuando hay un cambio. Los observadores pueden, por ejemplo, indicar también filtros y decir, vea, vamos a vigilar a esta persona, pero a mí me avisa si cambia, no sé, su peso. Y lo otro dice, no, a mí me avisa, por ejemplo, si cambia su salario. O a mí me dice si está dormida o está despierta. Entonces los observadores pueden estar esperando por cambios de estado diferentes
sobre el mismo objeto. Básicamente esa es la idea de este patrón de diseño y tiene que ver entonces con comportamiento. Los patrones de diseño, como ven, resuelven casos muy particulares. Mira, es que tengo que vigilar si es que él cambia para poder hacer algo. Entonces utilicemos un patrón de observador para poder hacer esto. Pero mira, es que tengo un objeto que es bastante complejo construir, lo estoy construyendo en un montón de lados. Entonces, ok, entonces hagamos un builder, un patrón, utilicemos un patrón builder para poder generar ese objeto complejo. Y ahí es donde estamos en la parte de patrones de diseño. Son muy específicos para un problema muy pequeño y muy particular y no se aplican, digamos, a todo un sistema o a toda una arquitectura. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Qué es entonces un estilo arquitectural? Un estilo arquitectural es como el siguiente nivel. Ya estamos hablando de patrones de diseño, pero no patrones de diseño a nivel táctico, como sería el diseño general, sino patrones a nivel arquitectural, que es un nivel un poquito más alto, que es el nivel estratégico. Entonces, dentro del estilo arquitectural, cambiamos un poco, ya no estamos hablando de una solución reutilizada con contexto y esto, también se ve un poco de eso, pero aquí ya hablamos de elementos. La arquitectura la podemos definir como una serie de elementos arquitecturales que están ligados entre sí por medio de un sistema grafo de alguna manera, donde ellos van a estar interactuando con otros elementos. La parte importante de un estilo arquitectural es, ok, esta arquitectura va a tratar de resolver un gran problema o tiene, ¿cómo se llama? Ciertas complicaciones o quiero generar cierto producto, quiero generar cierto beneficio. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, los diferentes elementos van a jugar en este caso roles. Noten ahí que de ahí yo puedo tener un elemento que juegue de policía o un elemento que juegue de deporte o un elemento que ayude a, ¿cómo se llama? A reparar cosas, etcétera, etcétera. Entonces los diferentes elementos van a jugar diferentes roles. Y una de las cosas que nosotros queremos trabajar dentro del estilo arquitectural es definir cuáles son los elementos que van a jugar, cuáles van a ser los roles que van a jugar y cómo van a interactuar entre ellos. Es básicamente la parte que se define en un estilo arquitectural. Un ejemplo que les puedo poner aquí es, tiene que ver con las películas, tiene que ver con los actores. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto películas de terror y algunas películas de comedia. Cuando ustedes ven una película a veces dicen, bueno, esta película de terror es, no sé, la copia número 10 del mismo tipo de películas que siempre han sucedido. Por ejemplo, los slasher film. Un slasher film es una película de terror donde un grupo de jóvenes van a algún lugar y hay un asesino que los va matando uno por uno. Y entonces en todas las famosas películas siempre hay uno que es el loco, siempre hay otro que es el deportista, siempre hay la muchacha que es la buena de la película y que es la que matan al final y a la única a la que el asesino no mata fácilmente. A todos los demás lo matan muy sencillo y la última muchacha es la que el asesino le cuesta y le cuesta y le cuesta y le cuesta y al final termina ella matándolo a él. Y es la buena, ¿verdad? Y entonces, cuando ustedes ven esa película, ustedes ven, esta película es igual a esta otra, es igual a esta otra. Lo único que cambia es el lugar donde están ejecutando la película, los nombres, la cantidad de jóvenes, el tipo de asesino, la manera en la que mata, etc. Eso es lo único que hay en la diferencia entre las películas. El resto es la misma copia, el mismo machote, el mismo perfil, con los mismos roles que se están jugando. Eso también existe en teatro. En teatro, por ejemplo, existen diferentes tipos de obras. ¿Qué les digo? Por ejemplo, un vodevil es una obra que es algo cómica, ¿verdad? En donde siempre hay alguien que va a hacer algo y resulta que lo hace al revés y genera una confusión y toda la obra se desarrolla sobre la confusión donde todo el mundo cree cosas que no es porque la confusión se dio y al puro final se resuelve y todo el mundo está contento. Ese tipo de obra tipo vodevil. Entonces, eso es como un estilo arquitectural. Es como poder decir cuáles son los elementos arquitecturales, cuáles son los roles, ¿verdad?, de los diferentes actores y cómo se van a ir, cómo van a ir interactuando entre ellos y en el tiempo. Eso es un estilo arquitectural. Veamos entonces algunos ejemplos de estilo arquitectural que son famosos y son muy útiles. Este ejemplo, por ejemplo, imagino que lo conocen, es el Model View Controller. El Model View Controller
es un estilo arquitectural. A veces se dice que es un patrón de diseño, pero en realidad, si lo analizamos bien, tiene características más de estilo arquitectural. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí es poniendo cuáles son los roles de los diferentes actores. Entonces tengo, por ejemplo, el usuario y el usuario va a entrar a una página, ¿verdad? Y va a haber páginas, va a haber información, va a interactuar con ellos y va a entrar en un flujo de páginas para poder obtener cierto tipo de beneficio o realizar cierto tipo de transacción. ¿Cómo hago para que la página web haga todo eso? Ok. Este modelo o este estilo arquitectural sugiere que yo tenga tres tipos de actores. Un actor que se va a llamar vista, un actor que se va a llamar modelo y un actor que se va a llamar controlador. El actor vista básicamente lo que va a hacer es mostrar la información al usuario. El actor controlador perdón, el actor modelo es un actor que lo que va a hacer es mantener cuáles son los datos y aquí es importante que separemos un poquito porque a veces cuando mencionamos modelo la gente piensa que modelo es básicamente la base de datos. No, modelo es todo aquel modelado, cuando estamos trabajando con base de datos estamos hablando de entidades y sus relaciones, ¿verdad? Cómo están ligadas, cuáles son las referencias, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente, dentro del modelo, yo puedo incluir toda la lógica de negocios de manipulación del modelo. Por ejemplo, cuando tengo una cuenta bancaria y yo hago una transferencia, bueno, saco plata de una cuenta bancaria y la meto a la otra. El modelo debiera saber eso. El modelo debiera saber, bueno, estamos trabajando un sistema bancario donde tenemos cuentas y donde la plata que sale de un lado va a entrar al otro. Entonces el modelo tiene la lógica suficiente para poder decir, voy a reducir el saldo de esta cuenta y voy a incrementar en ese mismo monto el saldo de esta otra. Eso forma parte del modelo. ¿Por qué? Porque el modelo, ¿cómo se llama? Cubre todo lo que es el dominio, todo lo que es el tejemaneje o la idea de lo que es la banca. Ese es el modelo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace el controlador? Bueno, el controlador es la tercera pieza. La vista lo que hace es que mostrar las cosas muy bonitas. Me va a mostrar la cuenta con el título, cuánto es el saldo y cuáles son todas las transacciones. Eso es lo que me va a hacer la vista. Me lo va a mostrar muy bonito con colores y todo. Pero la vista no sabe sobre el modelo, no sabe cómo funcionan las cosas. Él ya simplemente sabe cómo mostrar bonito las cosas. Y si alguien aprieta un botón, ella sabe qué es lo que tiene que hacer el botón, llamar a alguien que sí sepa qué es lo que hay que hacer. O si pone una selección, sabe que tiene que mostrar las opciones de elección para que yo pueda seleccionar una y entonces ella pueda mandar la información sobre qué selección se está obteniendo. Eso es lo único que sabe vista, manejo de los componentes de interacción con el usuario. ¿Qué es lo que hace el controlador? Como su nombre lo indica, el controlador lo que tiene que hacer es llevar el flujo. Básicamente, el controlador es el que debiera saber quién es la primera vista que se tiene que mostrar y qué hacer cuando la vista obtenga algún tipo de este, cambio o acción del usuario. En este modelo hay diferentes maneras de verlo, diferentes implementaciones. En algunos de ellos, la vista habla directamente con el modelo y el modelo es el que le devuelve cosas a la vista. Pero quien sabe cuál es la siguiente vista que se tiene que mostrar o qué proceso se tiene que hacer, a veces lo hace el controlador. Muchas veces he visto implementaciones en donde el modelo es básicamente una base de datos tonta que no tiene ningún tipo de información sobre cómo manipular las cosas y el controlador es el que llama y modifica las cosas. En otras palabras, el controlador tiene toda la lógica del negocio y la vista siempre pasiva, simplemente muestra datos, ¿verdad? En muchas otras ocasiones he visto que cuando se hace la vista, meten mucha lógica de negocios dentro de la vista, ¿verdad? Y eso obviamente rompe mucho el modelo. Entonces, ojo que este modelo vista controlador, como les digo, tiene muchas implementaciones, pero la más lógica es que el modelo tenga ese control de su lógica de negocios. El controlador simplemente me dice cuál página sigue después de qué es lo que lo pasa. El controlador no debiera tener mucha lógica de negocios más que lógica de negocios de control. Y la vista tiene que tener la lógica de negocios, pero solo para mostrar información, ¿verdad? Y poder hablar con los demás. Es por eso que puse esos signos de pregunta, porque el modelo, me dice aquí que el modelo actualiza la vista. Sí, el modelo puede ser que envíe
información a la vista y la vista sea la que sepa cómo mostrar. El modelo lo que hace es que ve aquí está la información de la cuenta corriente, pero la vista es la que sabe cómo mostrar las cosas y acomodar toda la información. Que el controlador manipula el modelo es donde hay más preguntas, porque como les dije, el controlador solo debiera decirme quién es el siguiente en la vista o en el flujo que se tiene que dar para que la transacción se dé. El controlador no debiera estar metiendo mano dentro de los datos, porque el controlador no debiera saber nada sobre el modelo ni la lógica de negocios del modelo. Es por eso que eso de que manipula está ahí un poquito entre signos de preguntas. Pero veamos cómo, qué otro tipo de cosas se pueden ir dando con otros modelos. Aquí tengo el modelo vista presentador. El modelo vista presentador es otro estilo arquitectural en donde hemos cambiado el controlador por presenter. Ahora bien, noten que el presenter aquí sí juega un rol de supervisor, de controlador supervisor. Entonces, ojo, que la vista es una vista pasiva, ella simplemente muestra cosas. Y cuando ocurre algo, la vista, en lugar de hablar con el modelo, habla con el presentador. Y el presentador es el que va y le dice al modelo, vea modelo, cambie cosas, ¿verdad? El modelo entonces se vuelve un poco pasivo también. Y el modelo, cuando hay algún cambio de datos o de estado en algún momento, va a subir el presentador y le va a decir, vea, me cambiaron este dato. Y el presentador va a determinar si modifica más el modelo o si sube y actualiza la vista de alguna manera. Ojo que entonces la diferencia entre este y en el otro es que la lógica de negocios del modelo ha subido un poco al presentador. Muchos, como ya le he dicho, que hacen el modelo vista controlador, están haciendo más bien el presenter, donde el controlador tiene mucho control sobre los datos y mucho control sobre la lógica de negocios. Ajá. Ok, sigamos un poquito. Ok, disculpas, ok. Vamos a entrar entonces. Esos serían básicamente dos de los conocidos. Me parece que existe otro más, que es el modelo vista, modelo vista. Ese modelo vista, igual cambia el presentador y el controlador por una cosa que se llama modelo vista, que es básicamente una combinación de modelo y vista. Y ahí no hay tanto control, sino básicamente la vista hablando con el modelo a través de un intermediario que se va a llamar modelo vista porque juega un papel de ambos. Pero entremos entonces a este otro más grande. Resulta que este otro estilo, el Message Bus, es otro estilo arquitectural y muy interesante y muy utilizado cuando estamos trabajando en sistemas, por ejemplo, muy grandes, en donde se requiera mucho, ¿cómo se llama? Disculpa, mucha concurrencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, resulta que los usuarios, por ejemplo, imagínense en una cosa como Amazon, como eBay, ¿verdad? Cuando hay cualquier cantidad de usuarios, obviamente usted no puede tener a una sola máquina trabajando con eso. Ustedes van a tener un batallón de máquinas con un batallón de servicios que hacen un montón de cosas. Entonces, para poder comunicarse con todas las máquinas y poder yo decir, con todas las aplicaciones, y poder yo decir, mira, el usuario cambió tal cosa, estar llamando a una por una de las aplicaciones para decir, vea, esto cambió, vea, esto cambió, vea, esto cambió, es poco, ¿cómo se llama? Poco efectivo. Su rendimiento se va a caer mucho. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, implemento una cosa que se llama bus de eventos o mensajes. Y ahí es donde yo tengo entonces mucha concurrencia. Puedo tener diferentes máquinas trabajando con diferentes servicios, ¿verdad? A los que les interesa, por ejemplo, si a William cambió el nombre. Si el usuario cambió el nombre de William a Guillermo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en el momento en que hay algún tipo de cambio de estado como esos, yo puedo mandar un mensaje o evento diciendo, ojo, este usuario cambió el nombre de William a Guillermo y eso va a entrar en un bus. Ese bus es básicamente una línea por donde van a ir los mensajes y donde van a ir los eventos, ¿verdad? Y va a haber ciertas aplicaciones que van a estar escuchando este elemento. Cuando se hace la escucha, en el momento, estos son como observers, ¿se acuerdan que yo había mencionado los observers? Estos escuchas están escuchando el bus de eventos y en el momento en que ven que hay un mensaje que les interesa, lo toman y lo procesan. Con esta manera yo evito estar llamando a todos y cada uno de los interesados, sino que yo le digo a los interesados, vea, yo les voy a ir pasando la información y si a usted le interesa la información, tómela y procese. De esa manera yo puedo poner y quitar interesados, escuchando diferentes tipos de eventos y
puedo hacer entonces procesos total absolutamente en paralelo. Si alguien de apuestas, si alguien de ventas, si alguien no sé, de presentación de perfiles o de perfiles necesitan el cambio de nombre, pues yo simplemente mando un mensaje y cada uno escucha ese mensaje y se pone por separado a hacer su trabajo. Entonces tengo ahí una capacidad de concurrencia muy grande que me va a permitir a mí tener sistemas muy complejos con un montón de usuarios y que funcionen de forma rápida. ¿Por qué? Porque todo está corriendo de forma concurrente. Entonces, estilo de bus de mensajes o eventos es importantísimo para lograr ese tipo de alto rendimiento con alta concurrencia. Veamos otros. Este otro estilo se llama Pipes and Filters, ¿verdad? O tuberías y filtros. En el Pipes and Filters yo lo que tengo son básicamente dos elementos, dos actores. Uno que va a jugar el rol de tubería. Ese tubería lo que va a hacer es transportar datos. Se parece mucho al anterior, pero en el anterior yo lo que hacía era mandar mensajes. Aquí yo lo que voy a hacer es mandar un dato, no sé, por ejemplo, una instancia de un objeto. Y luego voy a colocar diferentes filtros. Esos filtros van a agarrar esos datos, los van a modificar y los van a poner de nuevo en la tubería. Es algo así como unas líneas de ensamblaje de carro, donde yo pongo, por ejemplo, las llantas y hay diferentes robots y por cada uno de los robots van poniendo pedacitos hasta que al final sale el carro. Entonces, con este sistema yo pongo unos datos y va a ir por ciertos filtros hasta que al final sale el producto deseado. Entonces, este Python Filters, bueno, es muy simple y me sirve a mí para solucionar cosas en donde va a haber una serie de transformaciones de los datos y esa serie de transformaciones de los datos se van a ir dando en diferentes etapas e incluso puedo tener condicionales para que ciertas etapas se apliquen o no. Aquí, ojo que no hay ningún dato global, no hay así como información global en donde cada uno de los filtros va a tomar esa información de la nube o algo así. No, aquí la idea de este estilo en particular es que los datos van pasando por el tubo, uno, dos, tres datos van pasando por el tubo y todos van a pasar por los diferentes filtros que los van a ir transformando hasta generar un nuevo producto. Muy bien, este es conocidísimo, es el cliente servidor. En el cliente servidor yo lo que tengo es un elemento arquitectural que va a trabajar como cliente y un elemento arquitectural que va a trabajar como servidor. El cliente va a consumir un servicio y el servidor va a publicar o proveer el servicio. Entonces, cuando estamos hablando de cliente-servidor, mucha gente a veces lo confunde y siente que el servidor es una máquina grande que se llama servidor y el cliente es una máquina pequeña que es mi laptop o mi máquina corriente con la cual yo me comunico. No, cliente-servidor son básicamente roles, como les había dicho. Entonces, el cliente puede ser un servidor que está sirviéndole a otro cliente, pero que necesita para poder dar ese servicio un servicio adicional y entonces se convierte en cliente de otro servidor en una cadena. Entonces, cliente es todo aquel que consume un servicio y servidor es todo aquel que lo provee. Así que yo puedo tener máquinas o aplicaciones o sistemas que funjan con los dos roles, que por un momento sean servidores y adicionalmente pueden ser clientes si están consumiendo servicio de alguien más. Ese es el cliente servidor. Otro estilo arquitectural es el conocido como capas. El estilo de capas es un estilo bastante interesante y muy conocido. Básicamente lo que tengo yo son capas, bueno, aquí se va a llamar tiers, en el otro también se va a llamar layers. En el de tiers, básicamente lo que tengo estas capas es que cada una de ellas son individuales independientes y hacen algo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que el modelo vista controlador, en donde la vista es una cosa y el modelo es otra y el controlador hace, y cada uno hace algo, su parte del trabajo para poder presentar toda la parte de la web? Ok, eso es exactamente lo mismo. Cada una de estas capas va a presentar cierto tipo de funcionalidad y va a haber restricciones de flujo. O sea, alguien presentación puede hablar con lógica de negocios y lógica de negocios puede hablar con modelo de datos. Ahora bien, eso significa que va a haber información que va a fluir de presentación a lógica de negocios y lógica de negocios a modelo de datos. No significa que cada una de las capas es una máquina. Puede incluso que una capa esté dividida en diferentes máquinas. Por ejemplo, la capa de presentación. Ya tenemos sistemas en donde parte de la presentación que se le está dando al usuario se genera del lado de la máquina de servidor, ¿verdad? Y la otra parte se termina de hacer con un framework de JavaScript en la máquina del cliente. Así que la capa de presentación puede estar dividida en dos secciones. Por ejemplo, también a lógica de negocios, yo puedo tener un servidor
¿verdad? De aplicaciones y también un servidor de base de datos. Pero ¿qué tal si dentro del servidor de la base de datos yo tengo store procedures, procedimientos almacenados? Esos también tienen lógica de negocios. Entonces la lógica de negocios puede estar en los dos, en el servidor de aplicaciones y también en el servidor de base de datos. Y así entonces tenemos diferentes capas. Nótese que aquí en particular tenemos que la lógica de negocio está separado del modelo de datos. El modelo de datos es básicamente un modelo en donde yo voy a decir cuáles son las entidades y sus relaciones, pero la forma en la que esas entidades y relaciones se van a comportar y el proceso que se le va a dar se pone en la parte de lógica de negocios que está en una capa separada. Estas son opciones diferentes. Nótese que en la anterior, en la de presenter, por ejemplo, el presenter maneja toda esta parte del modelo de datos directamente. Pero en la parte de controlador, cuando vimos el modo del view controller, el controlador no debiera estar manejando datos, él solamente debiera controlando. Y el modelo es el que contiene incluso la lógica de negocio sobre el modelo. Y la lógica de negocio la partimos también porque ponemos lógica de negocio en la presentación. Entonces, esto es importantísimo. Poder entender qué parte de la responsabilidad va en cada una de las capas. No es algo blanco y negro, no es algo ya predefinido que no se pueda cortar. Depende de cómo ustedes quieran prepararlo y depende de cuáles son las capas que ustedes quieran utilizar. Muy bien, hay otra de capas, pero esta se llama layers. Este layers, no sé si ustedes vieron Shrek en la película, le dice a Burro que los ogros son como cebollas, ¿verdad? Tienen capas y capas y capas. Bueno, este layers es de ese tipo, donde las capas son capas superpuestas. El ejemplo más común es el modelo ISO, ¿verdad? De redes. Entonces, yo lo que tengo es, ¿cómo se llama? Digamos, un núcleo, y sobre ese núcleo, sobre la funcionalidad de ese núcleo, voy a construir una capa que va a utilizar la funcionalidad de abajo para dar más funcionalidad. Entonces, aquí tengo el nivel físico, luego tengo el nivel de enlace que le agrega funcionalidad a nivel físico y le expone, y luego viene el de red que se monta sobre la funcionalidad del enlace y presenta más funcionalidad, y luego viene la capa de transporte que se monta sobre la red y da más funcionalidad. Entonces, en este estilo, yo lo que voy a hacer es agregar capas de cebolla una sobre otra utilizando la funcionalidad de la capa de abajo. Muy bien. Este otro estilo es el estilo peer-to-peer. Igual, me imagino que ustedes lo conocen, es un estilo arquitectural de comunicación. En yo tengo que los diferentes nodos se van a comunicar de forma directa. Eso tiene implicaciones, ¿verdad? Eso implica que Juan y Pablo, que son dos nodos que tienen que comunicarse entre sí, saben cómo comunicarse y tienen sus formatos homogéneos de forma tal de que ellos puedan comunicarse o tienen algún tipo de sistema para poder comunicarse. Pero Juan le va a hablar directamente a Pablo. Este es el peer-to-peer, que también se ha utilizado también en muchas plataformas para bajar contenido, manipular contenidos de diferentes usuarios, por ejemplo. Imagino que les conocen. Otro estilo es el Publisher Subscriber, que también se utiliza mucho en las escuelas de mensajes. El Publisher Subscriber, igual, tengo un rol que es el de publicante. Ese publicante es el que va a estar generando contenido. Y luego tengo suscriptores, que son los que van a estar esperando que el contenido se genere y lo van a recibir. Por ejemplo, en noticias, yo tengo noticias y hay diferentes suscriptores y se vea cualquier cosa que sea de deportes me lo manda, cualquier cosa que sea políticas me lo manda. Entonces el generador de noticias genera noticia y si la noticia es de política va a ir directamente a aquel que le pidió política, y si es deporte, directamente que va a ser deporte. Entonces tengo aquí dos roles, uno que es el publicante o el publisher y el otro que es el suscriptor, que es el que va a estar recibiendo información. Este es otro estilo arquitectural de comunicación. Ahora tenemos el estilo, tiene que ver con un poco de manejo de datos. Se llama el Asynchronous Data Replication. El Asynchronous Data Replication se utiliza mucho cuando tengo sistemas donde tengo que hacer mucha consulta a base de datos. Entonces, ustedes no pueden tenerlo todo en una sola base de datos porque se va a saturar. Si tienen mucha gente preguntando y haciendo consultas, se va a saturar. Entonces, uno lo que usualmente hace es hacer copias de la base de datos para tener muchas instancias y las diferentes consultas van a ir a diferentes instancias. Así ustedes dan un mejor servicio. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tal si tengo que actualizar eso? Voy a tener que actualizar a todas las instancias, ¿verdad? Y eso me puede presentar un problema. Cuando estoy haciendo actualizaciones, yo necesito que la actualización sea rápida. Entonces, ¿cómo lo hago? Este modelo o este estilo
hace una división de los datos en dos tipos de roles. Uno que se va a llamar dato maestro y el otro que son las copias de lectura. El dato maestro es la base de datos que me va a permitir a mí que yo pueda hacer modificaciones a los datos. Y va a ser una sola. Todos los datos nuevos, es la copia, por así, la copia de verdad, todos los datos nuevos y cambios van a realizarse en esta de datos maestros. Cada cierto tiempo voy a correr un proceso que agarra todos los datos maestros y los va a ir replicando en las copias de solo lectura, ¿verdad? Obviamente lo voy a ir haciendo paso a paso. Significa que si tengo 3 copias de lectura, de solo lectura, la primera se va a poner en mantenimiento mientras yo le copio todas las actualizaciones nuevas y solo las otras 2 van a estar respondiendo a consultas, ¿verdad? En el momento que ya termine de hacer la copia de la primera, entonces deshabilito la segunda y voy a tener 2. La primera con datos actualizados y la tercera que todavía está con los datos viejos. Pero eso no importa todavía. Básicamente, la consulta dependiendo de donde yo pegue en ese en esa pequeña ventana, dependiendo de cuál de las dos bases de datos me va a dar un dato o el otro. Pero eso es manejable. Y luego ya cuando se hace la tercera, ya todas quedan actualizadas. Ese proceso se llama replicación de datos asíncrono, porque se hace de manera asíncrona. Y me permite a mí poder dar un servicio de consulta rápido, porque tengo replicación de los datos de consulta, y también me permite a mí poder hacer cambios. Esos cambios se van a ir haciendo en todas las bases de datos. Si yo necesitara que fuera totalmente consistente y todas las bases de datos de solo lectura me den el mismo valor siempre, entonces voy a tener que cancelar a todas. Las pongo en mantenimiento a todas, hago ¿cómo se llama? La replicación, y para mantener el tiempo lo más bajo posible, lo que voy a hacer es que las deshabilito a todas y la primera que esté ya lista, esa es la que habilito. Entonces esa va a comenzar a recibir consultas. Entonces el tiempo que pasan las 3 deshabilitadas es simplemente el tiempo que pasa en la replicación de uno solo de los datos. Y el sistema de replicación es muy rápido porque no estoy copiando los datos completos, sino que estoy copiando rehaciendo los cambios que se han hecho desde la última replicación. Básicamente, si aquí cambia el nombre, le digo, bueno, cambia el nombre de eso. Entonces, ojo que los datos son solo el delta, solo la diferencia entre uno y el otro es lo que estoy pasando. Así que esa replicación es muy rápida. Más o menos, ese es el otro estilo. Ahora bien, tenemos el estilo de árbol de distribución. Este también es de comunicación. Yo tengo, por ejemplo, un origen que digamos sería la raíz del árbol, y este va a publicar datos, va a generar datos. Esos datos van a ir por los nodos intermedios. Los nodos intermedios básicamente son unos nodos de decisión. Dicen, mira, este dato tiene que ver con Costa Rica, entonces voy a pasarlo por este canal de Costa Rica. Mira, este dato también, ya en el siguiente nivel de nodos, mira, este dato tiene que ver con, no sé, información de juegos, entonces voy a meterlo en el canal de juegos. Y ahí voy pasando en los diferentes canales hasta que llegan al destino. Entonces Juan, que es un jugador que vive en Costa Rica, va a recibir la noticia o los datos que me están llegando. ¿Por qué? Porque los diferentes nodos intermedios me decidieron por qué canal va y Juan está esperando en ese preciso canal. Entonces, ese tipo de nodos direccionadores van a indicar la ruta de los datos para que lleguen a su destino basado en una serie de filtros que van a estar en medio. En este ejemplo, solamente tengo no una columna de nodos, pero pueden ser varios niveles en donde cada uno de los nodos tiene una especialización para poder distribuir las cosas. Esto es como cuando me mandan un correo, llega al centro del país dice, bueno, esto va para Punta Arenas, entonces va para Punta Arenas, y de Punta Arenas, bueno, esto se va para el barrio del Carmen, entonces llega al barrio del Carmen y ahí va distribuyéndose por todo lado. Muy bien. El otro estilo que tenemos es el estilo Integration Hub. En el Integration Hub, también es un estilo de comunicación, pero aquí tenemos a Pedro, Pablo y Juan, pero diferente a como teníamos anterior, que era peer-to-peer, donde Pedro y Pablo podrían hablarse directamente. Aquí no pueden. ¿Por qué? Muy probablemente porque Pedro y Pablo no tengan el mismo idioma, no sepan cómo comunicarse o tengan problemas de comunicarse entre ellos. Entonces yo lo que hago es un concentrador de comunicación, un hub. En el centro voy a tener un elemento que sabe cómo hablarle a Pedro, que sabe cómo hablarle a Pablo y que sabe cómo transmitir los mensajes entre uno y otro. Entonces el hub es un concentrador. Todos los diferentes elementos hablan con el hub y pueden hablar con nosotros a través del hub, donde el hub me da servicios a mí de redireccionamiento y adicionalmente de conversión, de transformación de datos si yo lo necesito. Y el último estilo es el estilo tuple space. Este es el pizarrón, por así decirlo. En este tuple space yo lo que tengo es una cosa como la nube, en donde hay un montón de objetos
y en donde yo puedo traer un objeto, ¿verdad? Seleccionarlo. Usualmente es una tupla que va a ser un nombre objeto, una tupla, ¿verdad? Y yo digo, vea, necesito el objeto 2, entonces el sistema va y obtiene el objeto 2. El funcionamiento de la tupla, del espacio de tuplas, es bastante interesante porque la idea es que solamente hay una copia de ese objeto número 2. Yo le pido, vea, objeto número 2, yo voy a obtenerlo, entonces lo saco de la tupla, lo proceso y cuando ya lo termino lo vuelvo a colocar en la tupla. Es como tener un pizarrón donde yo tengo diferentes cosas y la gente necesita trabajar con ellas, la quita del pizarrón, la trabaja y después la vuelve a poner en el pizarrón para que otra persona pueda llegar y buscarla. Entonces, básicamente, así es como funciona este estilo. Y es muy utilizado, por ejemplo, cuando tienen ustedes un montón de procesadores, un montón de máquinas que tienen que trabajar sobre unos datos y no quieren que dos máquinas trabajen sobre el mismo dato o que haya tipo de colecciones. Entonces simplemente puedo obtener los datos y volverlos a poner, para procesarlos y volverlos a poner dentro del sistema. Muy bien, estos son casi que todos los estilos. Existen obviamente muchos más, un montón más de patrones y no solo de diseño, hay patrones de presentación, patrones de diseño gráfico, patrones de documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí hemos visto nada más la punta del iceberg y algunos de los patrones y estilos arquitecturales que ustedes podrían estar utilizando para sus sistemas. Entonces, para recapitular, ¿qué es un patrón? Un patrón básicamente es una solución que yo puedo reutilizar y un estilo arquitectural es como un patrón de diseño, pero un nivel un poco más alto, un nivel estratégico, en donde lo que tengo son diferentes elementos que van a jugar diferentes roles y esos roles me van a permitir solucionar problemas globales de que tienen que ver igual con comunicación, con acceso de datos y con distribución, proceso y estructura. ¿Estamos? Ok, les agradezco por el tiempo, espero que les ayude y muchas gracias por, ¿cómo se llama?, haber escuchado esta lección.